Jerusalén. Grandes Elohim. Estoy esperando que se junten o se unan otros a esta transmisión en vivo. Saludos desde el sur hasta el norte y el Caribe, Europa. Hubo una familia, Kigadol Elohai quiere decir porque Dios es grande. Hay una familia en Texas que tuvieron que evacuar por un huracán que supuestamente hoy en la noche o a esta hora ya está entrando, pasó haciendo destrozos en el Caribe. Tuvieron que evacuar, se fueron para otro estado.
Hay una porción en la Escritura que dice: el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, aunque bramen la mar y las olas, y la tierra sea removida de su lugar, y las montañas sean echadas. La verdad que estamos viendo cosas, no digo que sea el fin, no, pero todo está juntándose simultáneamente. Estamos en medio de una pandemia, y dentro de esa pandemia hay otras enfermedades que están tomando vidas también. Que están tomando vidas también. Porque en poco tiempo va a morir 1 millón de personas. Y 1 millón de personas representa 1 millón de familias, aproximadamente, llorando, orando a sus muertos. Y cada quien con su religión. Y aparte de eso, ya ustedes saben que hay un colapso en economía, o una crisis mundial. Inimaginable el gran calor. Yo he leído la Escritura, conozco los juicios que la Biblia revela, las copas, las profecías, los principios de dolores, los sellos, las trompetas, las copas, las profecías dichas en Apocalipsis, en Mateo, en Lucas y en los profetas mayores, en Jeremías, Ezequiel y Isaías, en Daniel, en Oseas, palabras dichas por Yeshua, por los apóstoles, las profecías de Pablo y de Pedro, y las profecías de Juan. Pareciera que todo está cumpliéndose apresuradamente, pero el fin no será inmediatamente, así que no se turbe su corazón ni tenga miedo. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Así que sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Así que si están respirando, de gracias, pórtese bien, trate de ser mejor persona. No necesariamente tiene que ser un mejor religioso, porque los religiosos ya está lleno el mundo. Buenas personas. No hay buenas personas, pero por lo menos hagan el intento de servir de ángeles a otros que necesitan, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Eterno permanecerá para siempre. Se marchita la flor, se seca la hierba, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Así que si te has de arreglar tu vida, tiene que ser con el Abacadosh, el Padre Santo, directamente, tú y él, a través de Yeshua. Porque ningún sistema religioso te va a salvar ni te asegura tu salvación. Es más fácil que te asegure tu confusión, pero no tu salvación. Que la salvación es exclusiva del Eterno. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Es bien radical este lenguaje, pero yo no escribí el libro. Yo nomás lo leo, lo creo, lo estudio, lo confieso, lo proclamo, para el que quiero ir, para el que quiero ir. Es necesario ser claros y específicos. Yo no soy parcial. No soy parcial. Que esto no es política. Yo soy imparcial. Estoy del lado de los vencedores y de los victoriosos. Estoy del lado del pueblo de Elohim, del pueblo de Dios. Estoy del lado de Israel. Bendecimos a Israel, porque en el fin de los días vamos a tener que tomar nuestra posición. Estoy a favor de la vida, a favor de la familia, honroso del matrimonio, a favor de la rehabilitación
a favor de los pecadores que quieran volverse al Señor, a favor de los amantes de la Escritura, a favor de los profetas y videntes. David corrió y se puso en el lado de batalla cuando iba a pelear con Goliat. Entonces uno debe marcar territorio y saber dónde está posicionado, de qué lugar de la historia vas a estar, de los que van a ser escoria o de los que van a ser rey y sacerdote. Esto es bien serio, pero en la Escritura te dice claramente que hay que definirse en posición. Una posición debe ser definida, aunque tengamos todo el mundo encima. Hay un animal que Howe lo menciona que se llama el behemoth. El behemoth dice que no se inmuta aunque todo un Jordán se estrelle contra su rostro. Es como el macho cabrío que no vuelve atrás por nada, igual que el león. Es de hermoso andar, como el valiente, como el armado. El león no vuelve atrás por nada. Ahora, tomen nota de esto. Yo no estoy hablando un lenguaje psicológico. La psicología en este siglo pasado tomó realce. Y pareciera que sin menospreciar la profesión, pareciera que los creyentes en la Escritura, sin ser dogmáticos, ni fanáticos, ni sectarios, ni mucho menos ecuménicos, tendremos que depender de la opinión de la psicología, aún para la interpretación de la Escritura. Y quiero decirle que las cosas del hombre natural. Pablo, en griego, cuando se escribió el libro, en 1 Corintios divide los hombres en 3 grupos. Los hombres en el Señor. A uno le dice neumáticos, en griego dice neumáticos, que quiere decir hombre espiritual. Sárquicos, hombre carnal. Y psíquicos, de psiquis, hombre natural o emocional. Y psiqui le llamó al alma. En hebreo los conceptos son un poco más diferentes. Ahora, pero cuando hemos sido borbandeados por toda una maquinaria teológica, protestante, católica o evangélica, y con todas y sus ramales de sus teologías, y casi el 100% griego todo, y se llenó mucho los conceptos doctrinales. Tomen nota de lo que estoy diciendo, de muchas filosofías huecas y fábulas, y se cerró el corazón de la mayoría de creyentes hacia el hebreo, hacia Israel y hacia la historia de nuestro rabí, Yeshua HaMashiach, a tal nivel que cada vez que nos oyen hablar un poco hebreo, nos quieren tildar como judaizantes o legalistas. Y la mayoría de gente ignora que ignora. Pero tome nota que la ignorancia precede a la apostasía. La ignorancia precede a la apostasía. Mi pueblo fue destruido, no porque le faltaron ministros, ni oradores, ni predicadores. La Escritura dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Dice que el hombre espiritual, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. El hombre psíquico, el de la psiquis, el psicólogo, el psiquiatra, todo lo que tiene que ver con la psiquis, no percibe las cosas del espíritu del Señor, porque para él son locura. Porque se han de discernir espiritualmente, y esto no tiene nada que ver con la ciencia mental. Esto sobrepasa el nivel del alma, o de la psiquis, o de la mente. Esto va a un nivel espiritual. Uno no puede estar esperando resultados de gloria del Eterno haciendo las cosas en la carne. Una vez sucedió una tragedia en Israel. Había un sacerdote llamado Elí. Era ciego y muy gordo, y tenía 2 hijos que se llamaban Ovni y Finés. Estos eran sacerdotes profanos
corruptos, lujuriosos, y el Señor le mandó un juicio a través de Samuel y de un profeta antiguo. Pero llegó un momento en que Israel entró en guerra contra los enemigos y llevaron el arca del pacto, la sacaron del tabernáculo que estaba en Shiloh y la llevaron a la guerra. Cuando Israel oyó que el arca del pacto la llevaban los sacerdotes, gritaron con emoción que hasta la tierra tembló, y gritaron como un solo hombre. Y los filisteos dijeron: esforcémonos, porque han venido los dioses de Israel, los dioses de las montañas. Peleemos y no desmayen, oh filisteos. Ellos creían que al llevar el arca la victoria ya estaba ganada, pero la desobediencia desagrada al Padre. Entonces sucedió una tragedia nacional en Israel. Estoy hablando de 3000 años atrás, que los enemigos vencieron a Israel, oiga esto, vencieron a Israel, supuestamente hoy en la noche o a esta hora, vencieron a Israel y capturaron el arca del pacto. El lugar del trono, de la representación del Eterno, se la llevaron cautiva los filisteos, los filistín, y la metieron en un templo del diablo, un templo pagano llamado el templo de Dagón. Dagón era el dios pez. Era una identidad antigua, también deriva de Draco, una entidad espiritual antigua, un demonio, y dejaron el arca del pacto frente al ídolo del templo, al ídolo llamado Dagón, el dios abominable de los filisteos, y la dejaron ahí como un trofeo para el dios Dagón, que había vencido al dios de Israel, entre comillas. Pero los ellos no sabían que el dios de Israel no dependía de un arca. Sin embargo, el arca era su representación y no necesitaba ayuda del hombre. Cuando fueron a ver, en la mañana siguiente a ver el arca, encontraron al ídolo. Oiga, todo Israel cayó cautivo. Y cuando mataron a los dos sacerdotes, a Ofni y Finees, el sacerdote Elí, al oír la tragedia que sus hijos habían muerto, y que el arca del pacto, que era su responsabilidad, había caído cautiva en manos de los incircuncisos e idólatras de los filisteos, su corazón se le turbó y cayó y se mató. Y una mujer parió rápidamente. Al día siguiente, dice que los filisteos fueron a ver, los sacerdotes fueron a ver al dios Dagón y al arca, y encontraron a su ídolo postrado en el suelo, así como el símbolo de adoración frente al arca. Algunos dicen que el arca se perdió, que le escondió Jeremías, hay un montón de ritos. El arca se cuida sola. Esa arca, si alguien la quería tocar, se moría. El arca se mueve sola, es prohibido hasta tocarla. Una vez Usa, después les voy a contar lo de Usa. Dice en la escritura que una vez dos hijos de Aarón, él tenía 4, Eleazar e Itamar, Nadudi. Oiga, Nadab y Amiel. Y dice que estos dos muchachos entraron y los quemó vivos el Señor. Vivos los quemó. Por andarse metiendo donde no fueron llamados. Después, posteriormente, Nadab y Abiú fueron los que murieron. Y solo quedó Eleazar e Itamar. Y ahí se dividió el sacerdocio hasta los tiempos del segundo templo. Volvieron a parar al ídolo. Y el día siguiente lo hallaron sin cabeza. A mí todas esas historias las conozco de este niño, sí me emocionan, me gustan. Hallaron al ídolo sin cabeza, postrado. Eso ha sido impresionante. Yo vivo en un país
cuyo nombre antiguamente se llamaba Cuscatlán. Cuscatlán es una palabra náhuatl, porque nuestros ancestros, los indígenas, yo no me avergüenzo de ellos, no estoy hablando en vergüenza. Los indígenas, mis abuelos paternos, mis abuelas pipiles, o sea, esa era la tribu. Luego los españoles le pusieron a este país El Salvador, a la ciudad San Salvador y al departamento San Salvador, y eso lo hace que lleve el nombre de Yeshua, este país. En 1986, aquí hay una plaza, que la mayoría se olvida, hay una plaza en el centro de la ciudad, o en una parte de la ciudad, se llama la Plaza de las Américas, y popularmente le llaman la Plaza del Salvador del Mundo, donde tiene un Cristo, una imagen de un Cristo, parado en un mundo con un símbolo de Dagón. Ese símbolo es un símbolo de Baphomet el que tiene ese ídolo. Pues ese es el lugar, el símbolo de la ciudad. Le hacen una fiesta de la transfiguración en agosto. Pero cuando fue el terremoto del 10 de octubre de 1986, hubo un terremoto en la ciudad de San Salvador, se destruyó parte de la ciudad, y la cabeza del ídolo nacional en este país, exactamente la cabeza, cayó al suelo, cayó tirada al suelo, tremenda cabeza de un ídolo. La volvieron a reconstruir y gastaron miles de billetes de dinero. Pero nosotros entendimos en ese tiempo que cuando el arca estaba, la cabeza de Dagón fue caída. Entonces entendimos que una gloria postrera se iba a manifestar en este pueblo. Estábamos en medio de una pandemia y el Señor queriéndole mostrar que la idolatría es vana. Esto no tiene nada que ver con cultura, mire. En la Escritura te dice: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. A Elohim, Adonai, servirás, y a Él solo servirás. Por su nombre jurarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, de ninguna cosa, de ninguna semejanza, de hombre o imagen o figura humana, ni ave ni nada, ni te postrarás ni la honrarás. Pero la gente, dada la idolatría, ahora en América Latina le llaman cultura. La cultura de nuestro país. Le llaman a la idolatría santera de una nación que ha sufrido terremotos, hambre, hoy una pandemia, una crisis, políticos, guerras. Bueno, hasta los políticos han sido pandemia en este país. Y lo digo en serio, o sea, no estoy bromeando. Una sociedad emigrante, dada a la delincuencia, a la drogadicción, a la idolatría, y siguen metidos en sus ídolos. Pero hay un remanente que ya rompió con esa tradición, que no era tradición, realmente es idolatría. Y la idolatría es adulterio espiritual. Quien sirve a los ídolos sirve a los demonios. Se cayó el ídolo. El ídolo se cayó. Está tremendo eso. Imagínese usted. Lo mismo le pasó con el arca de pacto en Dagón. Se cayó. Entonces el Señor había mandado plaga de tumores y de ratas. No sé si esos tumores eran peste bubónica, pero se les salían tumores en todo el cuerpo a los filisteos. Entonces decidieron regresar el arca. Decidieron regresar el arca del pacto. Se dice Aarón Berita en hebreo. El arca de la alianza. Decidieron volverla de regreso a la tierra de Israel, porque el Señor los había castigado con una plaga. Pero le dijeron: oh filisteos, no la manden sola. Y hicieron figuras de tumores y de ratones, de oro, por la plaga, los tumores y ratas. Y dice que la mandaron en una carreta con bueyes, y mandaron el arca, y solo la iban guiando, y la llevaron a Israel, y Israel regresó, recuperó el arca.
La llevaron a una ciudad llamada Bet Shemesh, o Bet Semes, Bet Shemesh, quiere decir casa del sol. Y los hombres de ese lugar profanaron un lugar y abrieron el arca del pacto y miraron adentro. Entonces el Señor los mató también. Estaba serio. Entonces cuando llevaban el arca, la tuvieron, la guardaron. Cuando David llegó al poder, David llega al poder, toma control de toda la nación de Israel y toma Jerusalén como capital del reino hace 3000 años. Pero dijo, yo quiero ir a traer la casa el arca del pacto y meterla en una tienda que yo he preparado. No había templo en ese tiempo, todavía existía el tabernáculo de reunión que estaba en la tierra de Shiloh, donde ministraba el sacerdote. Estoy hablando de hechos históricos. Y dice, los filisteos la mandaron en una carreta de bueyes, porque el arca no podía ser llevada de otra manera, tenía que ser llevada por 4 sacerdotes. Así, cargándola. 4 sacerdotes llevaban cargando el arca. No la podían mover a su antojo. Y tenían que ser sacerdotes consagrados del orden de Aarón para poder llevar el arca y transportar el arca en cualquier lugar. Ellos tenían el cuidado del arca, no la podían abrir, porque adentro estaba el maná escondido, un rollo de la escritura, las 2 tablas de la ley y la vara de Aarón que floreció. Por si no sabían, los rollos estaban a la par del arca. Los rollos originales en hebreo, que se escribió del Bereshit, el Shemot, el Pentateuco, pues la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué pasa? Que en hebreo los nombres son diferentes. Se dice Bereshit, Shemot, Vayigra, Bemigmar y Devarim, o Hadevarim. Palabras significa. Los nombres que les pusieron en griego fueron una tergiversación. En hebreo no le ponen nombre a los libros, sino que empiezan como, el nombre se le da como empieza. El primer libro se llama En el principio, el segundo nombre, el tercero En el desierto. Habló el Señor, el cuarto En el desierto y el otro Palabras. O sea, no se llaman Éxodo, Levítico, Números ni Deuteronomio. Eso fue por la mezcolanza griega que se filtró a través del tiempo de Ptolomeo en Egipto, cuando se tradujo la Septuaginta del hebreo al griego y la tergiversaron toda. Metieron otros ingredientes, le llamaron a Elohim, le llamaron Zeus. Al dios de los griegos otro ídolo, otra identidad espiritual. Ahora, tome nota de esto que le voy a decir a continuación. Cuando David quería llevar el arca del pacto, él tenía que saber que conforme a la ley, el arca del pacto no podía ser llevada en carreta de bueyes. Así la habían llevado en el modelo mundano, en el modelo filisteo, en el modelo de la carne. Igual que la palabra no se puede mandar psicológicamente, aunque el intelecto está bien ahí, pero la palabra es espíritu. Espíritu, y las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Una palabra dada por la mente alcanza la mente, una palabra dada por el espíritu da vida, produce, transforma, se mete, tiene el poder de crear. Entonces David fue a traer el arca y la llevó al modelo filisteo. Mira el modelo que usó, el modelo filisteo. En una carreta de bueyes llevaba el arca del pacto. Y como los bueyes se iban moviendo, no eran estables, un hombre llamado Usa quiso detener el arca y el Señor lo quemó en vivo. Y David ofreciendo sacrificio, haciendo culto, tenía toda la buena intención, pero aquí no le importa si es buena intención. No importa si va vestido de sacerdote con toda la apariencia santa. No importa si tienes una buena apariencia. Pero si llevas la gloria del Eterno, el ministerio y la palabra, al modelo del mundo, al modelo psicológico, al modelo de los circos, al modelo de la fachada y filosofías humanas, al modelo de la religión, siguiendo el modelo de Roma, tú no lo estás llevando conforme a la Torá, conforme a la Escritura. Entonces David se humilló y se sintió triste y dijo, no tiene que ser así. El Señor mandó que los sacerdotes tenían que llevarlo. Y ya no caminó el arca y la dejó en la casa de Obed-Edom. A los 6 meses el Señor milagrosamente había prosperado la casa de Obed-Edom. Obed-Edom, siervo de Edom. Eso quiere decir Obed-Edom. Y lo prosperó económicamente y lo prosperó espiritualmente y todo. Entonces David dijo, vamos a traer el arca, pero hoy no hay que traerla de otra manera. La vamos a traer como está escrita. Los sacerdotes
hijos de Aarón la tienen que llevar. Y la llevó para Jerusalén y él iba danzando, ofreciendo sacrificios, vestido de una efod, alababa, adoraba, saltaba y brincaba y daba giros. Iba danzando con gran fiesta y llevaba el arca en el modelo de Dios, en el modelo del Señor. Ahora volvemos a lo mismo. Ahora nuestros púlpitos, no digo nuestros púlpitos, los púlpitos de la religión están llenas, no voy a menospreciar ninguna situación, pero en el original, los que ministraban la palabra en la casa del Eterno fueron los apóstoles, los rabinos, los sacerdotes, los ungidos, los llamados, los elegidos, los equipados por el Espíritu. Es importante esto, porque en este tiempo cualquiera es predicador porque llena los requisitos de un estudio o paga, se puede pagar para ser ordenado ministro, porque se comercializó con el tiempo, se paganizó la estructura. Al perder la alianza y la voz del Espíritu, se perdió el origen de la palabra y del ministerio y de la iglesia. Entonces crearon una congregación en la carne, con modelos meramente humanos, siguiendo al hombre, siguiendo denominaciones y organizaciones, teologías y filosofía, y muchos mandamientos de hombre y tradiciones de demonios. Y la esencia de la verdad de Dios se perdió en la boca. No, la palabra nunca se ha perdido. Se perdió en los púlpitos. Llenaron los púlpitos de payasos, de circos, de activismo por falta de movimiento del espíritu. Tenemos motivadores, gritones, gente que en la emoción de la carne tratan de llevar una verdad eterna que es dada del espíritu al espíritu, siguiendo el modelo del mundo. Es como llevar el arca del pacto en una carreta de bueyes. Ahora lo que tenemos en la mayoría de púlpitos son filósofos, no profetas. Tenemos psicólogos, sin menospreciar la profesión. Tenemos psicólogos, no apóstoles. Tenemos motivadores, locutores y expertos en mercadotecnia y en manipulación de las masas, con un dominio bastante hitleriano en torno a las ovejas obedeciendo, y eso ha profanado el santuario, aparte de los comerciantes de las cosas santas. Venden la palabra y comercian la palabra, y eso ha maleado el camino para que los indoctos e incrédulos no confiesen al Señor, porque cuando oyen a alguien predicar creen que todos son marcados por la misma manera. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios viviente, no de otras cosas que no sea palabra. Yo sé que mi mensaje o la enseñanza mía no es tradicional, tampoco es popular, porque como no está a la venta y yo no tengo nada que perder y tampoco llevo intereses creados, tampoco estoy hablando aquí para sacar provecho, ni ando adulando a las personas, porque ese no es mi trabajo. Yo envío una palabra para el que quiero oír. Y esto es de gratis. Sé que esto no es para religiosos ni para cardíacos, solo para sedientos del espíritu, para los pobres y humildes de espíritu que tiemblan a su palabra, para la gente que sabe que tiene necesidad del espíritu, para gente que quiere ver lo manifestado en lo sobrenatural y en la escritura, los que quieren ver y conocer directamente al Eterno, los que saben que esto no es de hombre ni por hombre. Pablo dice: el evangelio predicado por mí, la buena noticia predicada por mí no es de un hombre, pues yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, no contradiciendo ni a la ley ni a los profetas. Ahora, sobreentiendo que en este tiempo mi lenguaje choca a las mentes de las religiones, a los pseudointelectuales, porque los intelectuales se entienden cuando alguien conoce. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no por falta de púlpitos. Y como nadie nos paga, a nadie nos debemos. De gracia recibimos, damos de gracia. A lo otro, que el Espíritu Santo solo respalda la palabra viva, no respalda ni a mentiroso ni a hereje. Él se manifiesta, el Espíritu Santo se manifiesta donde hay palabra viviente.
donde la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No se puede predicar una palabra a nivel de intelectual. Tiene que ser aquellos que por el espíritu. Dice Pedro que los ángeles añoran ver, cosas que añoran ver los ángeles. Ver a aquellos que por el espíritu predican la palabra del Eterno. Aquellos que ministran, escrito está. Los que hablan solo palabra, escrito está, sin añadirle y sin quitarle. Dándole el sentido correcto a la escritura y a la lectura. Dándole realce a lo que hay que darle realce. El único que tiene realce en un lenguaje del escrito está es el nombre que es sobre todo nombre. Nosotros estamos acá ministrando a que dijo, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. El que no es lavado con la sangre del cordero no tendrá derecho a entrar por las puertas de la ciudad ni comer del árbol de la vida. El que venciere recibirá toda la herencia espiritual del Padre. La gloria postrera manifestada en nosotros. El verdadero pueblo va de gloria en gloria y de poder en poder. Estamos llenos de motivadores, de gente que nos robó las palabras y empezaron a decir, confiese, declare. Y dicen, la palabra tiene poder. ¿Cuál palabra tiene poder? ¿Cuál palabra tiene poder? De ahí sacaron todos, Dios nos va a transformar a su carácter. ¿Y cuál es el carácter del Señor? Ese es un lenguaje psicológico. Carácter. ¿A dónde dice en la Escritura seremos transformados a su carácter? Lo que la Escritura dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De ahí empezaron a aplicar el cambio de vida, y el cambio de vida era dejar cosas. No salir de Adán al Mesías. Y limitaron todo a nivel intelecto, a nivel psicológico, a nivel de la cultura de los pueblos. Y se perdió la esencia de la realidad y se le enseñó a la gente a comportarse como cristianos, no a ser creyentes. Y se llenaron de actividades y de métodos humanos, de motivadores, de motivaciones, gente convenciendo. Pero hay que tomar una decisión. En el libro de Deuteronomio 30, el libro de Barín 30 dice, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo hoy de testigos contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, decide tú, escoge pues la vida, amando al Señor tu Elohim, siguiéndole a Él, atendiendo a su voz, porque Él es la vida para ti. Igual que el Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Hashem, decidid vosotros a quién sirváis. Y como dijo Elías en el monte Carmelo, escoged a quién servir, o a los ídolos de Baal y Acera, o a Adonai Elohim de los ejércitos. Ya es su nombre, Baruch Hashem. Y como Juan el Bautista venía a preparar un pueblo dispuesto, hasta le dijo a la secta de su tiempo, ay de ustedes, generación de víboras, ¿quién os fascinó para huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir, a Abraham tenemos por padre, porque Elohim es poderoso para levantar hijos de Abraham, aún de las piedras. Vamos adelante a la madurez y a la perfección. La decisión se va a tomar, dice el libro, yo los llevaré al valle de la decisión, al valle de Jezreel, al valle de Megiddo. Allí es el valle de la decisión. Cuando Yeshua muere en el madero,
en el Gólgota, en la fiesta de Pesaj, cuando muere, habían dos ladrones con él. Uno decidió entrar por la puerta angosta y el otro por la puerta ancha. Uno decidió el camino angosto y el otro el camino ancho. Uno escogió la vida y el otro la muerte. Uno escogió la bendición y el otro la maldición. Yo he decidido ir en pos del Mesías a través de la Escritura y por la guianza del Espíritu. Y proclamo que mi casa y yo serviremos al Señor. Hay gente que dice la alabanza tiene poder. Otros dicen la oración es poderosa. Otros dicen el poder del acuerdo. Otros dicen el poder de la intercesión. El poder del diezmo. Tenga cuidado, esos lenguajes no son bíblicos. El poder es del Señor. De Dios es el poder. La fe es poderosa. Dios es poderoso. Elohim es poderoso. Su palabra tiene el poder. Los hombres no son poderosos, el Señor es el poderoso. Uno solo es el dador de la Torah que puede salvar y perder. Pero tú quién eres, para que juzgues a otro. Así está el lenguaje, así dice. El que oye mi palabra lo edificaré. Un hombre que edificó su casa en la roca, así lo compararé. Viene la lluvia, viene el viento y no se mueve. Amados, vamos a tener que tomar una decisión muy radical. ¿De qué lado estamos? Y de parte de quién somos y de dónde somos. Porque estamos en medio de una angustia mundial. La muerte cabalga en la tierra. La apostasía cabalga la tierra. Los falsos profetas y los falsos ministros cabalgan la tierra. Han crecido las religiones y el comercio de las cosas santas ha hecho que se profane el santuario para que mucha gente no crea. La maldad se engrandeció, el amor se enfriará. Muchos se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Seremos perseguidos por toda la gente. Habrá hambre, terremotos, huracanes, pestilencias y en diferentes lugares. Habrá convulsión en la naturaleza, el sol quemará a los hombres. Habrá gran calor en la tierra. Pero en medio de todo eso, en medio de la oscuridad en la tierra, nacerá un remanente, llamado los hijos gloriosos, los hijos de Melquisedec, los hijos de Sadoc, los hijos de luz, los hijos de resurrección, que se apegarán a la Escritura, que serán guiados por el Espíritu, que el Señor los va a mover, los va a impulsar, les va a hablar, se va a dirigir a ellos. Y ya nació ese remanente. Algunos están pequeños, otros están por nacer, otros están jovencitos. Aún no han sido definido su llamamiento, pero ahí viene, ahí viene, ahí viene el ejército de Elohim. Ahí viene, se acerca. Algunos posiblemente estén hundidos en drogas, en delincuencia, en prostitución, o aún en homosexualidad y lesbianismo. Pero Dios, que es grande en misericordia, les va a prolongar su misericordia y serán atraídos como el hijo pródigo a la casa del Padre de regreso. Mucha gente se volverá al Señor y no le va a importar al Señor los pecados que hayan cometido. A mí no me importa qué clase de pecador sea usted. Igual todos hemos pecado. No hay hombre que vive en esta tierra y que nunca peque. Aquí estamos llamando a toda clase de pecadores al arrepentimiento. Estén casados o lo que sea, divorciados, solteros, homosexuales, lesbianas. Dios mío, ya ni quiero mencionar tantas cosas. Curas, pastores, brujos, pandilleros, drogadictos, traficantes, asesinos. Dios mío. Curas, satánicos, idólatras, porque todo pecado, al que cree en el Señor y se acerca a Él, todo pecado le será perdonado. La sangre nos limpia de todo pecado. Aquel que tiene fe y se cree en Él, que confiesa su nombre. Ahora, el mundo va a definir, si vendrán, serán movidos. Yo lo digo por experiencia. Yo andaba metido en cosas y cuando el Señor se le ocurrió revelarse, se reveló. La palabra, los milagros siguen a la palabra. Cuando alguien niega la palabra, niega los milagros, que creen que son maduros porque van siguiendo dones los hermanos. Mira, hay gente que tiene necesidad, son niños. Y hay gente cuando ya se siente madura, cree que ya no necesita unción ni poder y menosprecia los dones. Dice la Escritura que el Señor respaldaba la palabra. En el libro de Marcos dice que el Señor les ayudaba con señales, prodigios y grandes maravillas y señales que seguían a la palabra. Hebreo dice que los hombres, los ministros de la palabra,
El Señor les ayudó con señales y prodigios y repartimiento de dones. El Mesías, Yeshua, es la palabra viviente, y él andaba haciendo bienes, sanando a los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo el que niega los dones niega al dador. Quien niega las manifestaciones es porque la palabra que está dando no tiene vida. La palabra es poderosa para crear sanidad, para crear liberación y prosperidad, para romper la pobreza. La palabra puede romper la pobreza. Hay una porción que dice que Yeshua se hizo pobre. Pablo está hablando de dinero. No crean que está hablando de otras cosas. Se hizo pobre. No que fuera pobre. Se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Así que somos enriquecidos por producto de una pobreza que Él se hizo para romper pobreza. Ahora, también el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. La fe vence al mundo y la fe viene por oír, y el oír de la palabra del Eterno. Cuando alguien tiene fe es más que vencedor. También nuestro hombre viejo, la naturaleza pecaminosa de Adán, porque el pecado entró por medio de Adán y la naturaleza se nos transmitió todo, y el hombre era gobernado por emociones, por pecados y por la naturaleza humana, que es la naturaleza del alma. Su espíritu estaba sin comunión, su cuerpo es vehículo, pero cuando vino al Señor el espíritu lo revivió. La psiquis, o el alma, o la mente, quedó sujeta al espíritu. Hay una ciencia espiritual que no es intelecto humano. Usted no me va a entender si no conoce ese lenguaje. Hay un lenguaje de frutos, de revelación, de inspiración, de misterio. Hay un lenguaje de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, de 7 espíritus enviados por toda la tierra, del Ruach del Espíritu Santo, de la morada de Dios en el Espíritu, de la palabra viviente. Aquí estamos hablando de una fe antigua. Creemos en resurrección, creemos en el eterno y por ende en la eternidad. Entendemos que por la palabra fue creado el universo. He alzado mi mano al Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. No te está preguntando si usted cree o no quiere. O sea, en Escritura dice, en el principio creó, y punto, los cielos y la tierra. Bereshit bara et Hashamaim beares. Creó los cielos y la tierra. Elohim, no Zeus. No ningún hombre, ninguna mujer. Y que los científicos me van a confirmar. ¿Qué me van a confirmar? Que el cielo se está expandiendo. Que algún día las estrellas van a explotar. Que el cielo todo y las estrellas tienen firmamentos. Que hay miles de galaxias y millones de planetas y de astros celestes. Los antiguos sabían más astronomía que los de hoy. Los viejitos, los antiguos. ¿De dónde creen que sacaron los calendarios y la información? Y no tenían ni microscopios, ni la tecnología, ni satélites. Nuestros ancestros sabían más de esas cosas que la gente de hoy. Hoy tenemos la ciencia en la mano. En una computadora podemos tener todas las bibliotecas a nuestra disposición. La ciencia aumentará, el conocimiento se levantará, pero la torpeza aparece cuando alguien niega la existencia de algo que desconoce. El que lo desconozca no quiere decir que no exista. Yo creo en la eternidad y en la vida después de la muerte. En hebreo, en el libro de Salmo 48:14 dice: Se Elohim, Elohim, es Elohim, Leolam Beolam. Este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Y esto no solamente es un acto de fe, también es un acto de ciencia. La Biblia es un libro científico que no le voy a poner a hablar en este momento algunas cosas, pero cuando quiera vamos a debatir científicamente la Escritura, que la Escritura fue hecha en un idioma que está codificado, que es una ciencia. Dice que en el cielo hay música,
Alababan las estrellas del alba cuando fue creado. El cielo y la tierra fue crearon en un día. Tienen millones y millones y millones y millones y millones de años. Y el que tiene más viejo tiene 70 años. ¿Cómo puede poner tantos años y años y años? O sea, esos son, y cada quien con su teoría. Pero lo que está hablando no es teoría, está hablando Biblia para creyentes. Y no solo para creyentes dogmáticos ni cerrados, sino que la fe tiene que ser con entendimiento. Porque la ciencia es hecho comprobable. Usted tiene que comprobar si el Señor está vivo o está muerto. Si existe de verdad o no existe. Si Yeshua resucitó o no resucitó. Si la palabra es viviente o no es viviente. Si el espíritu se mueve o no se mueve. Pero usted nunca ha experimentado nada y nunca ha conocido nada. No tiene autoridad para hablar de algo espiritual. Esto no tiene nada que ver con manipulación psicológica. Esto sobrepasa los niveles. Y esto no estamos hablando de sectas que han sido manipuladas en torno a un hombre o en torno a una doctrina. Estamos hablando de algo más profundo, de algo más grande, que es real y que existe. El hombre natural no concibe las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y nosotros damos a conocer la palabra, enseñando palabras del espíritu por el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y por palabras enseñadas por el espíritu, no con filosofías huecas de tradiciones de hombres. Fíjense en esto, que hay que tomar una decisión, es de profundizar y conocer, es de buscar y tener la experiencia. Es tiempo de llenarse del espíritu, es tiempo de buscar más del espíritu, porque el espíritu es el que sostiene la materia, no es al revés. Es el espíritu que gobierna la mente, el alma y el cuerpo. Es el espíritu unido al Espíritu Santo que sondea las cosas del espíritu y te las hace saber. Esto no tiene nada que ver con una iglesia humana, ni actividades ni programitas. La gente conoce programas y estructuras y filosofías, pero esto va más allá. Usted tiene que tener un encuentro vivo con el resucitado. En la Escritura habla claramente que a Jeremías Dios lo llamó, le habló, a Isaías le habló, a Ezequiel le habló, a Moisés le habló, a Samuel le habló, a Enoc le habló, a Abel le habló, a Noé le habló, a Abraham le habló, a Isaac le habló, a Jacob le habló, a José le habló, a Sansón le habló, a Samuel le habló, a los apóstoles les habló, con Yeshua hablaba, a Pablo le habló, a Juan le habló, a Daniel le habló, unos en visiones, otros en sueños y otros a nivel de ángeles, y otros a través de los hombres, unos a través de profetas, otros a través de libros, otros les habló siempre, porque él no es mudo, él habla, y él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pero ustedes no me siguen porque no son de mis ovejas. La Escritura revela los pensamientos del Eterno. Él puede quebrantar a través de la sangre el perdón, el pecado de cualquier hombre. Él rompió la enfermedad a través de la llaga. Él venció a los principados y espíritus. Los demonios los exhibió muriendo en el madero. Él dice que por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y también venció a la muerte por su resurrección. Se levantó entre los muertos. Por cuanto era imposible ser retenida por la muerte. Ahora él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aquí no mandan los espíritus, no mandan los hombres. Ahora yo los reto a que se encierren en su cuarto y tengan un encuentro real con la presencia del Abba. Que no le cuenten. Tiene que experimentar, saber cuán verdad es lo que le estoy hablando. Si desde que empezamos a decir que el Señor creó los cielos y la tierra ya es un milagro, que no fue producto de la casualidad, que hay un creador, hay un Boré, el Boré, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Abraham, nuestro padre, dijo, cuenta que nuestra fe es antigua, es una fe hebraica, es una fe espíritu, la fe que habitó en Abel. Por eso dice, por la fe Abel, y ahí se pasó a Enoc. Por la fe Enoc. Y ahí se pasó a Noé, por la fe Noé.
Le dice el pastor Abraham, por la fe Abraham. La palabra fe viene de oír, la fe viene de oír. Nadie puede tener fe si no escuchó. La salvación es por fe, pero hay que escuchar la palabra. La palabra es viva y eficaz. De Dios es el poder. De 2 veces he oído hablar que de Dios es el poder. Nos estamos acercando cada día a cosas. Con solo ver la noticia es como leer la Biblia. Acabo de ver una noticia que dice que en el lado sur de Estados Unidos el calor está inmenso, y en lugar como el Valle de la Muerte, el Valle del Antílope en California, en el lado sur buscando Las Vegas, el calor ha sido grande y hay unas quemas forestales. Y yo cuando leo dice, se quemará la hierba verde, el sol quemará a los hombres y la gente blasfemará por el gran calor. Cuando oigo de huracanes, bueno, dice la escritura en Lucas, habrá gran bramido del mar y de las olas. Cuando veo la tecnología, dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. La ciencia aumentará. Cuando veo el tráfico, muchos correrán de aquí para allá. Cuando veo esta peste, habrá peste. Cuando veo esta escasez económica, habrá hambre. Faltan los terremotos más fuertes, la explosión de los volcanes, la convulsión en el aire, la contaminación del aire está escrita. Dice que un humo contaminaría el smog, contaminaría el aire. Hasta los efectos de una bomba nuclear, dice Zacarías. Los efectos de la radiación, dice que estando parados, se le van a salir las cuencas de los ojos. La lengua se le va a deshacer y su cuerpo se va a podrir en segundos, estando ellos aún parados sobre sus pies. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Se levantarían perversos, a los cuales era necesario confrontar. La maldad se engrandecería hasta de los niveles de drogadicción habla, dice, y no se arrepintieron de sus hechicerías. La palabra hechicería se trajo de una palabra griega llamada farmacia, que quiere decir hechicería. De ahí sale la palabra fármacos o drogas. Como en los días de Sodoma, todo este lenguaje del libertinaje sexual contra naturaleza está escrito como en los días de Sodoma. Será la venida del Hijo del Hombre. O sea, hasta los carros, esos carros rápidos que tenemos hoy, hace 200 años carretas de bueyes andaban en camellos, caballos, por años. Ahora es maquinaria pesada. Aviones, satélites, cohetes, transbordadores, submarinos, barcos, grandes barcos, aviones, helicópteros, carros de diferentes maneras, grandes maquinarias, todo eso está escrito. Dice que saldrían caballos y que los carros iban a correr a manera de relámpago, hasta eso dice, hasta la velocidad. Hasta dice, si te remontara hasta las estrellas, sabíamos que iban a subir al espacio. Todo está escrito. Yo he estudiado el libro de este pequeño y lo sigo estudiando porque el libro sigue vivo. Amados, algunos, la mayoría posiblemente no esté de acuerdo por mi lenguaje. Eso no es muy importante realmente. No podemos seguir el modelo del mundo para buscar del Señor. La gente ha confundido. Cada vez que hablas de Dios, crees que estás hablando de religión. Hablas de Yeshua, crees que estás hablando de ser cristiano. O la gente mezcla la religión con la palabra, y eso es un engaño para que la gente no se convierta. Ahora vamos a ver a quién habló el Señor, porque el que habló tiene que tener fe. Y el justo por la fe vivirá. Por la fe salvo. Por la fe sano.
Por la fe prospera. Mi Dios te dé el poder para hacer la riqueza. Por la fe José reinó y prosperó en tiempo de vacas secas. No importa que haya una hambruna, respiro y liberación vamos a recibir de cualquier lugar. Que haya escasez, que falte el dinero, que se haya perdido empleo. Si nos va a tocar empezar de nuevo, demos. Algunos ni iglesias ni congregación tienen ya. Algunos que eran ministros no tienen congregación, ya no hay congregación si no sabes quiénes se van a reunir otra vez. O a cuántos nos tocó despedir. Fe. Dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice. Pensamientos de bien, para hacer el bien que necesitáis. Por la fe conquistaron el reino. El Señor habló y metió fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Cuando usted tiene fe es porque ha escuchado al Señor. Porque ha leído, o ha oído la voz del Espíritu. O algún hombre de Dios habló y se le metió la palabra adentro. Y yo sé que los que somos gente de palabra, todo lo que hagamos prosperará. Y aunque hay enfermedad, por sus llagas hemos sido curados. Y proclamamos y creemos. Pero como dijo aquellos 3 muchachos del horno de fuego, si el Señor nos libra, no serviremos a los ídolos. Si no nos libra, y si nos libra, pues aquí estaremos. Así que cuando se mezcla el sincretismo religioso y se usa lenguaje no escritural, se usa filosofía, más mitología greco-romana, la invocación a otros dioses, siguiendo el modelo del mundo, queriendo llevar la gloria. Uno no puede transportar la gloria, la manifestación, siguiendo el modelo fuera de la escritura. Esto va más allá. Vamos adelante a la perfección. La meta es llegar a la perfección. Vamos, no morirnos. La meta no es morirnos. Yo oigo, a mí los cristianos, la mayoría de cristianos evangélicos, los oigo muy suicidas en su lenguaje. Cuando uno habla con ellos, de todos modos ya nos va a llevar el Señor. De todos modos ya nos vamos a morir. Y de todos modos me voy con Cristo. Mire, todo ese lenguaje que parezca bíblico, realmente es como muy conforme a no querer estudiar, no querer trabajar, y mucho predicador se ha aprovechado para quitarle las alas a las águilas. La gente tiene que desarrollarse, disfrutar porque la pusieron en esta tierra, aprender a vivir aquí en Dios, aquí en su presencia, aquí la vida eterna, aquí la palabra, y luego, si le toca dejar este cuerpo, va a dejar el cuerpo, pero va a estar presente el Señor, pero un día regresará para tomar su cuerpo, y vivirá por siempre. Tiene que aprender a vivir acá, por qué existe, cuál es el propósito de la vida, por qué está acá. Nosotros somos gente del Espíritu, porque la carne para nada aprovecha, es el Espíritu el que da vida. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, no intelectualmente. Y yo sé que tenemos que producir un culto racional, ¿ok? Pero hay que entender lo que hacemos. Dice, ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos. Digo Yeshua. Elohim es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No en la carne, no en el alma, no en los sentimientos ni en las emociones. La mayoría del pueblo todo el tiempo se mueve a nivel de emoción, no a nivel del escrito ni a nivel del espíritu. Por eso es necesario madurar, crecer, no depender que si alguien me abrazó, me quiso o no me quiere. No depender como los niños. Los niños hay que irles enseñando que algún día van a estar solos y tienen que vivir y sobrevivir y levantarse y conquistar. Todos los hombres de la fe oyeron al Espíritu, no era nada psicológico ni una sugestión. Oyeron, les hablaron, entraron en la esfera de lo sobrenatural, percibieron en el Espíritu, oyeron la voz del Eterno.
Una vez ha hablado y volveré a hablar. El que hizo temblar los cielos y la tierra dice otra vez, haré temblar los cielos y la tierra. Y esto de otra vez significa la remoción de las cosas movibles para que quede lo inconmovible. Cuando tu fe se basa en filosofía, en psicología, en confesiones alegóricas, en emotividades. Tenemos un montón de gente que antes de ministrar gritan, zapatean y que vive su nombre y gloria y un aplauso. Motivadores, y cuando van a ministrar la unción, gran gritadera, como que fueran los sacerdotes de Baal, que creen que por el grito van a traer la unción. El Espíritu Santo se mueve solo. Él es soberano, se mueve solo. Y la palabra se mueve sola. Nunca he leído en la Escritura que dice que había una espada que se movía sola en el huerto y el Espíritu se movía al aire del día. Mire, amados, el Señor es real. Su palabra está viva. Su Espíritu es real. Y Él buscará a su gente. No te va a dejar, no te va a desamparar. El que comenzó en vosotros una buena obra la perfeccionará. El Señor le dijo a Jacob, no te dejaré, no te desampararé hasta que haya hecho lo que te he dicho. Que si alguien murió, pues hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Es un tiempo de abrazar, tiempo de atenderse de abrazar. Tiempo de juntar piedras, tiempo de esparcir piedras. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Ahora bien, toda la gente que fue de fe supieron que tenían una vida después de la muerte. 2. Vivieron aquí en adoración al Altísimo. Conocieron su escritura. Lo conocieron a Él, de tiempo en tiempo los visitaba. Conocían el organigrama de la palabra. Era gente de fe, ninguno fue pobre. Y murieron con la esperanza de que iban a los brazos del Eterno. Así que todo lo que esté aconteciendo hoy era necesario que aconteciera. Y yo sé que ustedes en los días de hambre van a ser saciados. Y como José, cuando la hambruna cayó sobre Egipto, ya hay hambre en la tierra, ya hay hambre. El colapso, los hambres son colapsos económicos, no solo falta de alimentos, de grano, falta de empleo, falta de dinero. El capitalismo se vino abajo. En el 2008 hubo una crisis. 12 años después una mayor crisis. Y esta es sin precedentes en este siglo. Hemos visto cosas tremendas. Los espíritus se están aprovechando para engañar a la gente, turbarles, producirles miedo, timidez, para engañarles con el luto, para que se den lástima. Más mendigos habrán. Pero en medio de todo eso, José prosperó en la pobreza. Si usted lee ahí en el libro de Génesis, dice, hubo hambre en los días de Abraham, hubo hambre, después dice en los días de Isaac, hubo hambre en los días de Jacob, hubo hambre en los días de José, hubo hambre en los días de David. Pero ellos en los días de hambre fueron saciados, comieron y sobraron, y tuvieron para compartir al vecino, para ayudarle a los demás. Así que comerán y sobrará. Hay una palabra en el libro de Bereshit, Génesis 26, que dice que el Señor bendijo a Isaac. El hombre sembró y cosechó aquel año 100 por 1. Lo envidiaron los enemigos. Y luego dice que fue prosperado. Primero fue bendecido, después prosperado. Después dice se hizo muy poderoso. Estos son los 3 tiempos del Eterno. Bendición, prosperidad y enriquecimiento. La primera palabra es la bendición. La bendición de Dios es la que enriquece, que es una palabra profética. Cuando Él te da palabra, tú sabes que te va a enriquecer. Luego está la prosperidad. La palabra prosperidad significa ayuda para el camino, que te ayuden en el andar. Luego la prosperidad te lleva a la sobreabundancia. Así que, amados, benditos, prósperos y enriquecidos en Yeshua. Si alguien no está de acuerdo conmigo por mi lenguaje, no es para usted esta palabra, es para los hijos del Eterno. Así que con cabeza erguida, no volviendo atrás por nada, vamos a cruzar esta peste, esta hambruna, esta escasez, esta gran escala de divorcios que viene, esta gran, mire, qué desgracia que en esta pandemia se ha incrementado el número de niñas embarazadas.
menores de edad. Qué desgracia, si estaban en la casa, los mismos familiares corruptos son. El Señor también pega, no crean que no. Gente abominable. Esto ha sacado lo peor y lo mejor de la gente. También te has dado cuenta quién es tu amigo y quién no es tu amigo. Quién solo es palabra y quién no es hechos. Así que, cuán grande es mi Señor. Para los que me están oyendo, quiero recordarles que tienen Padre. Él sabe que ustedes tienen necesidad de comer y beber. Tienen necesidad de pagar su casa, su transporte o bendecir su empleo y cuidar a sus hijos. Así que no te dejará y no te desamparará. Te voy a decir la palabra que está escrita. Dile al justo que le va a ir bien. Benditos, prósperos y enriquecidos. Sano, salvo, benditos, hijos del rey. Amén. Para esta hora necesitan ese nivel de palabra que tienen. Toda esa palabra que tiene guardada en su corazón. Lo que aprendió este niño para este tiempo es esa palabra. Hable fe, grite fe, coma fe. Y esta fe no es psicológica, es producto de haber oído la palabra. No es algo psicológico programado. No, hable fe, grite fe, ministre fe. Todo lo que yo hago prospero. Yo soy cabeza y no cola. Soy rey y sacerdote. Tengo acceso a la presencia del Padre. He extendido mi mano al Creador de los cielos y de la tierra, para que nadie diga que me prosperó. Apropiese de la palabra. Crea lo que está escrito, porque todas las promesas son en el sí y en el amén. Puesto que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas mediante el conocimiento. Nos ha hecho participar por su divino poder y nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina mediante el conocimiento, para que huyéramos de la corrupción que hay en el mundo. Y fuimos rescatados, no con cosas como oro, plata, o piedras preciosas, sino con la preciosísima sangre, elegidos para su presencia, por su presencia, para ser rociados. Presencia, dije, no presencia, son dos palabras diferentes. Por su conocimiento anticipado, para una herencia incorruptible e inmarcesible e incontaminada, reservada para vosotros en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios. Así que mi casa y yo serviremos al Señor. Que la gracia, la misericordia y el bien te sigan todos los días de tu vida. Y que logres vivir en la casa del Señor largos días. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Porque su vara y su cayado te infundirán aliento. Y tu copa rebosará y te ungirán la cabeza con aceite. Y Él va a preparar una gran mesa delante de la angustia. Porque Él es tu pastor. Shalom Alejem. Paz a vosotros. Amén. Amén. Yo digo amén para mí. Bendito sea nuestro Padre. Baruch atah Adonai.